Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos metemos en un tema que está causando mucha tensión en Colombia. Imagínense, Salud Hernández, una periodista súper conocida, ha hecho un llamado público al ejército para que desobedezca las órdenes del presidente Petro. Lo que hace esta situación tan preocupante es que Hernández no se queda en la crítica a las órdenes de Petro. Va más allá, se dirige directamente al general Cubides, el comandante de las fuerzas militares. Sí me impactó cómo le dice que no manche su historial si obedece al presidente. Es como si lo estuviera poniendo en una situación imposible. Totalmente, es una apelación directa a su honor y lealtad, pero con la intención clara de socavar la autoridad de Petro. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Es legalmente aceptable que un civil incite a la desobediencia militar? Buena pregunta. ¿Qué dice la ley colombiana al respecto? Bueno, la Constitución colombiana, específicamente el artículo 189, establece claramente que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Desobedecerlo sería un desafío directo al orden constitucional. Entiendo. Entonces, los militares que sigan el llamado de Hernández podrían enfrentar consecuencias legales. Sin duda, el Código Penal colombiano en los artículos 467 y 468 detalla los delitos de rebelión y sedición. Esos delitos conllevan graves consecuencias para aquellos que desafíen el orden constitucional. Podríamos estar hablando de penas de prisión. Vaya, no me había dado cuenta de la gravedad del asunto. ¿Y qué hay de Hernández? ¿Podría ella enfrentar cargos por incitar la desobediencia? El comentarista cuyo análisis estamos explorando argumenta que las acciones de Hernández podrían considerarse instigación a delinquir, según el artículo 348 del Código Penal. Incitar públicamente a actos criminales, incluso si no se llegan a cometer, es un delito en sí mismo. Es decir, que las palabras de Hernández podrían tener consecuencias legales tanto para ella como para los militares que decidan seguirla. Correcto. Y esto nos lleva a otro punto importante. El comentarista sugiere que este incidente podría ser parte de una estrategia más amplia de la derecha. En serio. ¿A qué se refiere exactamente? El comentarista cree que la derecha podría estar buscando cualquier oportunidad para socavar a Petro y volver al poder. Y esta situación, con sus implicaciones de desobediencia militar, les viene como anillo al dedo. Pero ¿cuál sería su objetivo final? ¿Sacar a Petro del poder o hay algo más? Esa es una pregunta compleja. El comentarista menciona la posibilidad de que algunos sectores de la derecha busquen un pretexto para un conflicto con Venezuela, pero no entra en detalles. Un conflicto con Venezuela. Eso sí que sería peligroso. ¿Por qué querrían eso? Las razones podrían ser varias. Intereses económicos, diferencias ideológicas, viejas rencillas. Para entender mejor esa parte del análisis, creo que necesitamos profundizar un poco más en el contexto de la relación entre Colombia y Venezuela. Tienes razón, es importante tener una visión más amplia. Y ya que hablamos de contexto, me parece que también deberíamos analizar el trasfondo histórico de las tensiones entre civiles y militares en Colombia. Me parece una excelente idea. Conocer los precedentes históricos nos ayudará a comprender mejor la gravedad de esta situación. Exacto, porque, a ver, incitar a la desobediencia militar no es un tema que deba tomarse a la ligera, ¿verdad? Para nada. Estamos hablando del fundamento mismo del orden democrático. Si los militares empiezan a actuar por su cuenta, ignorando al poder civil, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y no olvidemos que todo esto ocurre en un contexto regional ya de por sí complejo, con la crisis en Venezuela y las tensiones en la frontera. Precisamente. Las acciones de Hernández podrían tener repercusiones que van mucho más allá de un simple desacuerdo político interno. Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez, donde cada movimiento tiene el potencial de desatar un conflicto a gran escala. Una analogía muy acertada. Y lo más preocupante es que todavía no sabemos cuáles serán las próximas jugadas. Esto se pone cada vez más intenso. ¿Y qué dice el comentarista sobre las motivaciones de Hernández? ¿Por qué cree que haría un llamado tan arriesgado? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Me encanta cuando dices eso. Que algunos grupos narcotraficantes se verían beneficiados si se desestabiliza la región y se debilita el gobierno de Petro. Recordemos que Petro ha prometido una lucha frontal contra el narcotráfico y eso, por supuesto, no les conviene a quienes se lucran de ese negocio. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja. Porque ya no solo se trata de una disputa ideológica, derecha contra izquierda, sino que entran en juego factores criminales. Y esos factores podrían tener un impacto devastador en la seguridad y estabilidad del país. Es una perspectiva aterradora, pensar que el futuro de Colombia podría estar en manos de narcotraficantes que buscan proteger sus negocios a costa de la paz y la democracia. Y no olvidemos el factor Venezuela. Si la situación en la frontera se descontrola, podríamos ver un aumento de la violencia, el desplazamiento de personas, incluso un conflicto armado a gran escala.
No quiero ni imaginarlo. Pero volviendo a Hernández, ¿qué podemos decir de su responsabilidad en todo esto? ¿Es realmente consciente de las posibles consecuencias de sus acciones? Esa es una pregunta difícil de responder. Quizás Hernández realmente cree que está actuando en defensa de la patria y que Petra está llevando al país por un camino equivocado. O tal vez, como sugiere el comentarista, está siendo manipulada por intereses ocultos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que sus palabras tienen un peso enorme y pueden tener un impacto real en la sociedad. Recordemos que Hernández es una figura pública con mucha influencia y sus seguidores podrían tomar sus palabras como un llamado a la acción. Sin duda. Y esto nos lleva a otra cuestión importante, la responsabilidad de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. Deberían darle voz a alguien que está incitando a la desobediencia militar. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia? Es un dilema complejo. Por un lado, los medios tienen el deber de informar y de dar voz a diferentes puntos de vista, pero por otro lado también tienen la responsabilidad de no ser utilizados como plataformas para la propaganda o la desinformación. No podemos permitir que la desinformación y la manipulación se apoderen del debate público. La democracia colombiana necesita un periodismo responsable, comprometido con la verdad. Y también necesita ciudadanos informados y críticos, capaces de discernir entre la información veraz y la propaganda. Este caso nos recuerda la importancia de contrastar las fuentes, de cuestionar las narrativas dominantes y de formarnos una opinión propia basada en hechos y evidencias. Tienes toda la razón. No podemos dejarnos llevar por las emociones o por los discursos fáciles. La situación en Colombia es demasiado delicada y compleja como para tomar decisiones a la ligera. Y precisamente por eso es tan importante este tipo de análisis, que nos permitan comprender las diferentes aristas del problema y tomar decisiones informadas. Exacto. Y ahora que hemos explorado las posibles motivaciones de Hernández, la legalidad de sus acciones y el contexto político y social en el que se enmarca este caso, me gustaría profundizar un poco más en las consecuencias a largo plazo de la desobediencia militar. ¿Qué pasaría si el ejército colombiano realmente decidiera ignorar las órdenes del presidente? ¿Qué impacto tendría eso en la democracia colombiana? Esa es una pregunta crucial. Y para responderla creo que es útil mirar hacia el pasado. Te refieres a la historia de Colombia. ¿Hay algún precedente que nos pueda ayudar a entender lo que podría suceder? Exactamente. Colombia tiene una larga historia de conflictos armados y en algunos momentos de su pasado la relación entre civiles y militares ha sido bastante tensa. ¿Hay algún ejemplo en particular que te venga a la mente? Bueno, hay muchos casos que podríamos analizar, pero creo que uno de los más relevantes para esta situación es el golpe de Estado de 1953, liderado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Ah, sí. Recuerdo haber estudiado eso en la escuela, pero no recuerdo los detalles con exactitud. ¿Irías a refrescarme la memoria? Por supuesto. En 1953, Colombia estaba sumida en una profunda crisis política y social, con una violencia partidista que desangraba al país. En ese contexto, el general Rojas Pinilla, con el apoyo de algunos sectores del ejército, decidió dar un golpe de Estado y derrocar al presidente Laureano Gómez. Si no me equivoco, Rojas Pinilla gobernó durante 4 años como un dictador, ¿verdad? Así es. Rojas Pinilla suspendió la Constitución, cerró el Congreso y gobernó con mano dura, censurando a la prensa y persiguiendo a sus opositores. Vaya, eso suena bastante similar a lo que algunos temen que pueda suceder si el ejército colombiano desobedece a Petro. ¿Crees que la historia podría repetirse? Bueno, es importante tener en cuenta que cada situación histórica es única y que no podemos predecir el futuro con certeza. Sin embargo, creo que el caso de Rojas Pinilla nos muestra los peligros que conlleva la desobediencia militar y la ruptura del orden constitucional. Es decir, que si el ejército colombiano decide actuar por su cuenta, estaríamos abriendo la puerta a una dictadura militar. No necesariamente. No estoy diciendo que un golpe de Estado sea inevitable, pero sí creo que es un escenario que debemos considerar. La desobediencia militar siempre crea un precedente peligroso y puede tener consecuencias impredecibles. Entiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que eso suceda? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el ejército colombiano se mantenga bajo el control del poder civil? Bueno, creo que hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia del Poder Judicial y promover una cultura de respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Eso suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? Por ejemplo, se pueden implementar mecanismos de control civil sobre las Fuerzas Armadas, se puede promover la transparencia en las operaciones militares y se puede fomentar un diálogo abierto y constructivo entre civiles y militares. Es decir, que la clave está en la comunicación y en la construcción de una relación de confianza entre civiles y militares. Exactamente.
No se trata de demonizar a los militares ni de verlos como una amenaza, sino de integrarlos en la sociedad democrática y de asegurar que actúen siempre bajo el mando del poder civil. Y hablando de comunicación, me parece que también es importante analizar el papel de los medios de comunicación en la construcción de esa relación entre civiles y militares. Totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre temas de seguridad y defensa, y pueden jugar un papel crucial en la prevención de conflictos y en la promoción de la paz. Pero, ¿cómo pueden los medios de comunicación contribuir a esa tarea? Bueno, en primer lugar, es fundamental que los medios de comunicación adopten una postura crítica e independiente frente a las fuentes oficiales, tanto civiles como militares. No se trata de ser antimilitares ni de cuestionar sistemáticamente todo lo que dicen, sino de contrastar la información, de buscar diferentes perspectivas y de presentar al público una visión completa y equilibrada de la situación. Entiendo. Entonces, lo que necesitamos es un periodismo responsable, que no se deje manipular ni por los intereses políticos ni por los intereses militares. Exactamente. Un periodismo que esté al servicio de la verdad y que contribuya a la construcción de una sociedad más informada, más crítica y más democrática. Y ya que hablamos de democracia, me gustaría volver a la pregunta inicial que planteábamos sobre el caso de Salud Hernández. ¿Crees que sus acciones, su llamado a la desobediencia militar, representan una amenaza real para la democracia colombiana? Esa es una pregunta muy compleja y no hay una respuesta fácil. Por un lado, podremos argumentar que Hernández está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y que sus palabras, por más polémicas que sean, no justifican una censura o una persecución judicial. Pero por otro lado, también podríamos argumentar que sus palabras incitan a la violencia y que ponen en riesgo la estabilidad del país. Exactamente. Y creo que la clave para resolver este dilema está en analizar el contexto en el que se producen esas palabras, las intenciones de quien las pronuncia y el impacto que pueden tener en la sociedad. Es decir, que no se trata de aplicar una regla general a todos los casos, sino de analizar cada situación de forma particular. Correcto. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. Hay límites y esos límites están definidos por la ley y por el respeto a los demás derechos fundamentales. Y en este caso en particular, ¿crees que Hernández ha cruzado esos límites? Esa es una pregunta que debe responder la justicia. Yo no soy juez y no me corresponde a mí juzgar las acciones de Hernández. Lo que sí puedo hacer es analizar el contexto, las motivaciones y las posibles consecuencias de su llamado a la desobediencia militar y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Me parece una postura muy sensata. No se trata de imponer nuestra opinión, sino de ofrecer al público las herramientas para que pueda formarse su propio juicio. Exactamente. Y creo que eso es precisamente lo que estamos haciendo en este podcast. Estamos ofreciendo un análisis profundo y equilibrado de un tema complejo y controvertido para que nuestros oyentes puedan comprender mejor la situación y tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos analizado las diferentes aristas de este caso, me gustaría profundizar un poco más en el contexto geopolítico en el que se enmarca. Mencionábamos antes la posibilidad de un conflicto con Venezuela, pero no hemos explorado esa idea en profundidad. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre las tensiones en la frontera y sobre el papel que juega Venezuela en esta historia? Claro que sí. La frontera entre Colombia y Venezuela es una zona de gran complejidad con una larga historia de conflictos, migraciones y actividades ilegales. En los últimos años, la crisis política y económica en Venezuela ha agudizado las tensiones en la frontera, con un flujo masivo de migrantes venezolanos hacia Colombia y un aumento de la presencia de grupos armados ilegales en la zona. Entiendo. Entonces la situación en la frontera es un caldo de cultivo para la inestabilidad y la violencia. Exactamente. Y en ese contexto, el llamado de Hernández a la desobediencia militar cobra una nueva dimensión, ya que podría ser utilizado por algunos grupos para justificar acciones violentas o incluso para provocar un conflicto armado con Venezuela. ¿En serio? ¿Crees que hay grupos que realmente quieren un conflicto armado con Venezuela? Bueno, es difícil saberlo con certeza, pero lo cierto es que hay sectores que se benefician de la inestabilidad y de la violencia en la frontera, como los grupos narcotraficantes, los contrabandistas y algunos grupos armados ilegales. Entiendo. Entonces, la situación en la frontera es como un juego de ajedrez, donde cada movimiento puede tener consecuencias impredecibles. Exactamente. Y en ese juego, la retórica incendiaria de Hernández es como una cerilla que puede prender fuego a un polvorín. Eso suena bastante peligroso. ¿Y qué se puede hacer para desactivar esa bomba de tiempo? ¿Cómo se puede evitar que la situación en la frontera se descontrole? Bueno, creo que hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, es fundamental fortalecer la presencia del Estado colombiano en la frontera, mejorando la seguridad, la infraestructura y los servicios sociales. Es decir, que no basta con tener un ejército fuerte en la frontera,
sino que también hay que invertir en el desarrollo social y económico de la región. Exactamente. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades son un caldo de cultivo para la violencia y la criminalidad. Y también es importante abordar el problema de la migración venezolana, ¿verdad? No podemos ignorar el hecho de que miles de venezolanos están cruzando la frontera cada día en busca de una vida mejor. Totalmente de acuerdo. La migración venezolana es un desafío enorme para Colombia, pero también es una oportunidad para mostrar solidaridad y para construir una región más justa y equitativa. ¿Y qué se puede hacer para atender a los migrantes venezolanos de forma digna y efectiva? Bueno, en primer lugar, es fundamental garantizar sus derechos humanos básicos, como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Es decir, que no podemos tratar a los migrantes como ciudadanos de segunda clase, sino que debemos integrarlos en la sociedad colombiana y ofrecerles las mismas oportunidades que a cualquier otro ciudadano. Exactamente. La integración de los migrantes es un proceso complejo y que requiere tiempo, pero es la mejor forma de evitar la xenofobia, la discriminación y la violencia. Y hablando de violencia, volvamos al tema de los grupos armados ilegales. Mencionabas antes que algunos de estos grupos se benefician de la inestabilidad en la frontera. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estos grupos y sobre el papel que juegan en esta historia? Claro que sí. En la frontera colombo-venezolana operan varios grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las FARC, grupos paramilitares y bandas criminales. Estos grupos se dedican a diversas actividades ilegales, como el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y el secuestro. Entiendo. Entonces, la presencia de estos grupos armados ilegales es un factor clave para comprender la complejidad de la situación en la frontera. Exactamente. Estos grupos armados ilegales son una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región, y su presencia dificulta la implementación de políticas públicas y la consolidación de la paz. Y en este contexto, ¿cómo encaja el llamado de Hernández a la desobediencia militar? Bueno, como decíamos antes, el llamado de Hernández a la desobediencia militar podría ser utilizado por algunos grupos armados ilegales para justificar acciones violentas o incluso para provocar un conflicto armado con Venezuela. Es decir, que las palabras de Hernández podrían tener un efecto multiplicador de la violencia en la frontera. Exactamente. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta al analizar este caso. Las palabras tienen poder y en un contexto de tanta complejidad como el de la frontera colombo-venezolana, las palabras pueden tener consecuencias impredecibles. Es una reflexión muy importante. Y ahora que hemos analizado las diferentes aristas de este caso, desde las motivaciones de Hernández hasta el contexto geopolítico en el que se enmarca, me gustaría preguntarte algo más personal. ¿Cómo te sientes tú como experto en seguridad y defensa al ver este tipo de situaciones? ¿Te preocupa la posibilidad de un conflicto armado en la frontera? Claro que me preocupa. Nadie que trabaje en el campo de la seguridad y la defensa quiere ver un conflicto armado. Los conflictos armados son una tragedia para todos los involucrados y siempre dejan un saldo de muerte, dolor y destrucción. Entiendo. Y en este caso en particular, ¿qué te parece más preocupante? Lo que más me preocupa es la polarización que se está generando en la sociedad colombiana. El discurso de odio, la desinformación y la falta de diálogo están creando un clima de desconfianza y de antagonismo que puede ser muy peligroso. Tienes toda la razón. La polarización es un terreno fértil para la violencia y la intolerancia. Exactamente. Y por eso es tan importante promover el diálogo, la tolerancia y el respeto a las diferencias. Debemos aprender a convivir en paz a pesar de nuestras diferencias. Y eso implica también respetar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Por supuesto. La democracia es un sistema frágil que necesita ser cuidado y protegido. Y esto implica respetar las reglas del juego, incluso cuando no nos gustan los resultados. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos llegado al final de este análisis, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué mensaje les darías a nuestros oyentes a la luz de todo lo que hemos conversado? Les diría que se mantengan informados, que contrasten las fuentes, que no se dejen llevar por las emociones ni por los discursos fáciles y que participen activamente en la construcción de una Colombia más justa, más pacífica y más democrática. Un mensaje muy inspirador. Y con eso, creo que podemos dar por concluida esta inmersión profunda en el caso de Salud Hernández. Muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y con nuestros oyentes.